¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí reunidos en este segundo episodio de La Sobremesa. A mi izquierda tengo el buen Carlos López. Carlitos, Carnalito, Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Algo? Más a mi izquierda, Jesús Rosales, mejor conocido como Chuy. Señor, ¿cómo está? Muy bien, aquí reportándonos de nuevo. Ya también tiempo sin verte. Ya pasó bastante tiempo desde la última vez que nos reunimos. Y bueno, seguimos comentando sobre las causas que el poder político expuso para hacer la reforma del Poder Judicial de la Federación en estos Estados Unidos mexicanos. La ocasión anterior comentamos que uno de los motivos expuestos fue el combate a la corrupción. Decíamos que los poderes políticos dijeron que había mucha corrupción y por tanto había que reformar el Poder Judicial de la Federación. Hoy continuaremos con el resto de los motivos expuestos para tal motivo. ¿Y qué les parece si comenzamos a hablar sobre lo que otro de los motivos que dijeron que era razón para hacer esta modificación, que tiene que ver con el combate en el rezago? Como preámbulo, cuando hablamos de rezago en el Poder Judicial de la Federación, lo que queremos decir es que los asuntos, los expedientes, las demandas, tardan mucho tiempo en tramitarse y una vez que concluye su trámite, tardan aún más en resolverse, ¿no? La actual ley de amparo y el Código Civil Federal vigente, así como las diversas disposiciones administrativas del propio Consejo de la Judicatura Federal, nos dan un marco de referencia, tratándose de juicio de amparo directo, de que los asuntos deben de resolverse en un promedio de 3 meses, ¿no? Nosotros, como integrantes del Poder Judicial de la Federación, sabemos que en la mayoría de los casos, este término lamentablemente no se cumple. Hay asuntos que tardan más de un año en resolverse una vez que está integrado. Pues hay asuntos en la práctica en que las partes presentan su demanda de amparo y la sentencia se dicta 2 años después. Entonces, la pregunta es, la reforma al Poder Judicial de la Federación, que ya es constitucional, ya es parte de la Constitución, ¿establece algún mecanismo para combatir ese rezago? Vamos a alterar el orden sobre el cual iniciamos y vamos a dejar que la juventud, con todo su ímpetu, nos diga, nos ayuda a resolver ese interrogante. Así que, Carlos. Pues yo pensé que Chuy porque era más joven. Es que se ve más joven. Chuy es más joven. De atrás para adelante. Chuy es más joven, o tiene más jovialidad en su ímpetu y en su apreciación a la vida, ¿no? Y tiene un espíritu más jovial que nosotros, pero biológicamente hablando creo que todos somos jóvenes, así que... Es cierto, eso sí. ¿Carnalito? No, pues miren, pues muchas gracias. En relación a esta razón, que es una de las 4 razones, o de las grandes razones para que dieron pie a la reforma judicial, pues como ya comentaba Isidro, en el segmento pasado habíamos platicado un poco del combate a la corrupción que supuestamente iba a traer consigo esta reforma. Hoy vamos a hablar pues del combate al rezago o al retraso en la impartición de justicia o en la resolución de los asuntos, más específicamente hablando. En la reforma publicada el 15 de septiembre del 2024, se establecieron algunos puntos que ahorita me gustaría platicarlo con ustedes para eso estamos aquí, carnalito. Perfecto, muchas gracias. Que en relación al tiempo, ¿no? Porque muchas veces podemos hablar, el rezago que es, o el retraso, es pues de que se tardan mucho en resolver mis asuntos, ¿no? Yo he escuchado mucho, ese es con los abogados, con los litigantes, que dicen, oye, es que mi asunto ya tiene tanto tiempo. Incluso una vez a manera de broma decían, oiga, licenciado, pues le voy a traer un pastelito a mi asunto porque ya cumplió 1 año aquí con usted, ¿no? Dice, entonces sí, digo, pues, la verdad es muy chistoso eso. Pues, digo, los abogados yo sé que lo hacen a manera de romper la tensión, pero sí es preocupante, o puede llegar a ser preocupante para todos, no solo para los abogados que tienen de cara a sus clientes que dicen, oye, el asunto del juicio de nosotros, ¿dónde está, no? Me gustaría hacer un paréntesis que quizás sea importante. Como lo comentamos en el episodio anterior, el marco constitucional que establece el derecho a acceso a la justicia también refiere que esa justicia debe ser expedita, es decir, debe resolverse los asuntos lo más rápido posible. Entonces, sin obstáculos.
Sí, debe ser pronto. Vamos claro. a decir que eso forma parte de otras garantías, ¿no? Pero digamos, hay un mandato constitucional de impartir justicia de manera expedita, rápido. Entonces, si agarras algo, se está cumpliendo con esta garantía. Entonces, Totalmente. Y fíjate que qué bueno que comentas eso, porque algo que aquí, que los puntos que toca la reforma es en tratar de atender esa, ¿cómo se podría decir? Esa carencia, vaya, o de resolver los asuntos o de atacar el rezago para que los asuntos pues salgan, como decimos nosotros ahí, que ya salga ese asunto, ¿qué quiere decir? Pues que se resuelva. se dicte sentencia. Exacto, que se dicte sentencia. La reforma en materia fiscal y en materia penal prevé un plazo tope de 6 meses, ¿no? Ya lo habíamos platicado, a nosotros tras ¿Nos podrías bambalinas. explicar qué quieres decir con que establece un plazo máximo de 6 meses? Ah, bueno, sí, para todos aquellos que no sean abogados, que nos estén viendo, el plazo máximo de 6 meses tiene que ver desde que un tribunal o un juzgado conoce, o sea, un asunto, un juicio, y que ese asunto esté integrado, esté listo para resolverse, ya se hayan recabado pruebas, ya se hayan oído los alegatos de las partes, etcétera, etcétera. Todas las fases, digamos, de un proceso o de un juicio, tienes un plazo de 6 meses máximo para resolver el asunto en materia fiscal, y en materia penal. Una pregunta, Carlos. ¿Sí? ¿Hay alguna, en la exposición de motivos o en el debate, se dio alguna justificación de por qué este plazo en materia fiscal, en materia penal y no en el resto de las materias? Fíjate que no abundé al respecto, no Ok. sabría decir con certeza por qué el legislador atendió a esas dos materias. Tengo a lo mejor unas, ¿cómo te podría decir? Como mis teorías, ¿no? De materia fiscal, porque atiende a los intereses del fisco, que viene del Estado, y en materia penal, yo creo que decía un maestro en la facultad, decía, es que la materia penal es una materia muy pasional, dice, ¿no? Entonces, y una vez platicé con un juez de distrito allá en Culiacán, en mi pueblo sangrante, que hoy sangrante, que él decía, él quería estudiar psicología. No, sí, psicología creo que quería estudiar. Y dijo, claro, que no, donde él vivía no había psicología, pero había derecho. Entonces dijo, me metí a estudiar derecho porque siempre me llamó la atención la materia penal, porque dice, en la miseria del ser humano lo puedes llegar a conocer mejor. Dice. Entonces yo me imagino, una de las teorías que podría ser, o una de las razones podría ser, porque la materia penal, pues a quien no le interesa pues, la materia penal por encima de las demás, ¿no? Yo creo que a las personas que no son abogados, incluso a los que no son abogados, se pueden ver inmiscuidos en materia penal o les interesa saber un poco de materia penal porque pues todos nos podemos ver involucrados en un asunto de materia penal. Me parece a mí que, atendiendo lo que dices, ahí es por los derechos que están en juego, ¿no? Sí, la libertad claro. del inculpado, nosotros sabemos que en nuestro país hay una tendencia cada vez mayor de establecer la prisión preventiva oficiosa, que es esto, eres parte o acusado de un delito y la autoridad, sin haber resuelto si cometiste un delito, te priva de la libertad, te meten a la cárcel para que lleves el proceso bajo presión. Y esta es una cuestión que en nuestro país está avanzando. Cada vez el catálogo de delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa, es decir, ¿no? El Ministerio Público no la tiene que solicitar, sino que el juez, al ver la carpeta de investigación, qué delito se te imputa, pues, oye, dicto la orden de formal prisión. Tú tienes que seguir el proceso privado de tu libertad. Pues a lo mejor, porque lo que está en juego es la libertad de una persona, pues que sea el procedimiento lo más corto posible, ¿no? Ya para que tenga certeza jurídica de si es culpable o no y si tiene que purgar alguna pena. Eso es lo que yo puedo entender. Y, Sí, y si yo fuera, espero que nunca, pero si me encontró un delito, pues también quisiera que el juicio por su naturaleza fuera lo más corto posible. Resolviera lo más pronto posible. Pero bueno, entonces nos decías que en la reforma se establece en materia fiscal. A ver, yo quiero participar. No, es que
como para echarle un poco de sal y pimienta al Bueno, punto que Chuy, estás te voy a pedir un tocando. favor, no le eches sal, no le eches pimienta, ponle chile piquín. Ponle chile monte, A ver, Chuy. chile monte, ¿no? Ándale, acabamos eres de rancho. Sí, es que también no sé si, digo, ya sabemos que la reforma ya pasó, yo no diría que es constitucional, diría que ya está en nuestra constitución reconocida por Un la día me vas a mayoría del explicar cuál es la Senado. diferencia. Sí, tenemos que dedicarle varios días a ese tema, pero a lo que voy es que también no sé si el hecho de que se haya considerado solo la materia penal y fiscal para darle este plazo de los 6 meses, es porque ese era el discurso político del expresidente de todos los días, de cuestionar los asuntos de materia penal o fiscal, en donde el fisco tenía un interés o donde la fiscalía tenía un interés en seguir a un delincuente o a un grupo de delincuentes o de presuntos responsables. Y que solo por eso se haya considerado en la exposición de motivos y se haya plasmado ya en un artículo expreso el darle 6 meses como prioridad a los asuntos para resolver los asuntos de materia fiscal o penal. Porque curiosamente no se contemplan los asuntos agrarios, que tienen muchísimos años, mucho tiempo de rezago en los tribunales agrarios del país, los asuntos de índole familiar, porque si bien una prisión es algo delicado para el ser humano. Una cuestión de alimentos, un reconocimiento de paternidad. Exactamente. Eso es igualmente importante. Así es. Entonces, ¿por qué no ponerlo también con letra expresa el tiempo que se le debe dar a esos asuntos para resolverlo? Y en la vida diaria, cualquier persona que tenga un problema, que esté sometido a un juez, que se resuelva lo antes posible. Claro. Ya sea que lo más sencillo del mundo, oye, no me han pagado, no he podido cobrar un pagaré, te demando para que me lo pagues. Sí. Que es dinero, independientemente del monto, pero es dinero. El trabajador que está despedido, que lo despidieron de forma injustificada o que está reclamando un supuesto despido injustificado y que tiene 2 años con su asunto en las autoridades laborales y que no se le resuelve. Y que ya no hay salarios caídos. Exactamente, que además no lo puedes condenar a más de un año. O sea, ¿no será correcto que también a esas materias se hubiesen incluido ahí? Digo, en términos así muy extremos, hasta podríamos decir que es discriminatorio el excluir expresamente a las otras materias otra forma de verlo es jerarquías, ¿no? Tenemos limitadas capacidades operativas, es decir, tenemos cierto número de jueces, magistrados, tribunales, por lo tanto la capacidad de resolver asuntos está topada, vamos a priorizar algunos. La pregunta aquí sería, oigan, ¿se vale que se prioricen asuntos sobre otro y no que resolvamos todos con la misma importancia? Y si sí es válido jerarquizar, porque estas, en lugar de aquellas que afecten, no sé, por ejemplo, a los niños, ¿no? Sí. O incluso en materia penal, ¿por qué no poner ciertos delitos, darle prioridad sobre otros, ¿no? Sí. Los delitos de índole sexual, sobre la libertad de expresión, sobre aquellos, no sé, que tengan que ver con cuestiones patrimoniales. ¿No? Materia fiscal, por ejemplo, que está ahí también. ¿Por qué no se considera o por qué no se hace una apreciación? Porque yo tengo mi duda de cuáles son esos 6 meses cómo se van a computar esos 6 meses. Eso tendría que estar establecido en la ley secundaria. Pues sí, pero la ley secundaria no podría dar más plazo del que establece la Constitución. Sí te puede decir a partir de cuándo, porque a lo mejor en la Constitución no es suficientemente claro si los 6 meses computan a partir de la presentación de la demanda. Ajá. Que hay paréntesis, tratándose de amparo directo, la demanda no se presenta ante la autoridad de amparo, se presenta en lo que nosotros conocemos la autoridad responsable, que es quien dicta el acto que se combate. Ajá. Luego, esa autoridad tiene que remitir el asunto y sus constancias a la autoridad de amparo. Allí fácilmente en la práctica se van 2, 3 meses. Entonces, ¿cuándo computan? Cuando se presenta la demanda, cuando lo recibe la autoridad competente, la autoridad de amparo, o cuando se termina el trámite de la demanda y ya está el asunto en estado de resolución. Insisto, eso creo yo lo tiene que establecer la ley secundaria. Sí. O también los 6 meses son sin incluir el tiempo que duró el asunto en la sede ordinaria. Es lo que estamos hablando. Ajá, o sea, pero entonces la reforma no es nada más para el Poder Judicial Federal, la reforma es para todo el sistema de justicia. Entonces los 6 meses deberían de ser computados desde que el asunto llega al juez local hasta que se resuelve en sede federal o en su última instancia.
A ver, la verdad es que la precisión técnica del contenido material de la reforma no lo tengo, para eso está el buen Carlos, que sí conoce. Y los legisladores punto y tampoco coma, la tuvieron. punto y ¿no? coma, la reforma. Así que, retomando del uso de la palabra, Carlos, que le quitamos de manera muy grosera. Ya sé cómo son ustedes. Si hacemos el podcast es porque ya nos conocemos. Sí, ¿no? exactamente. Si no, Si ya saben difícilmente- cómo soy, ¿para qué me invitan? No, como sabemos cómo eres que te invitamos. ¿no? Sí. Sí. Sí, no. Pero bueno, Carlos, a ver, el contenido de la reforma. Ujú. ¿Se precisa alguna de las cuestiones que estamos comentando aquí? ¿A partir de cuándo computan esos 6 meses? Justamente cuando estaba leyendo ese apartado, Espérate, perdón. ¿sí? Quizás esto parece obvio, pero tendríamos que hacer una pregunta más elemental. ¿En qué artículo se encuentra esto? ¿En qué parte de la Constitución hablamos eso? En el artículo 17 y Ajá. para la materia fiscal y en el 20 para la materia penal, Ok. ¿no? Materia constitucional. Ujú. Pero justamente cuando estaba leyendo esos dos artículos, me hice esa pregunta, bueno, ¿y a partir de cuándo? O sea, ¿cuándo empiezo a contar o desde qué momento empieza a correr el plazo de 6 meses? Porque yo estoy seguro que si yo le pregunto a mis vecinos, con los cuales me llevo muy bien y les mando un saludo si es que me están viendo, yo sé que ellos me van a decir, desde que presentó la demanda, claro, porque ellos van a estar interesados en que yo ya sé que la presento en enero y máximo para junio yo ya tengo resuelto mi asunto. Eso es lo que ellos van a esperar. Pero uno que conoce un poco más en los procesos, la impartición de justicia en nuestro país y cómo funciona, digo, el marco legal y todo lo que ello implica, sabemos, por lo menos nos podemos dar una idea de que esos 6 meses, dudo mucho que van a empezar a correr a partir de que se presenta la demanda. Normalmente van a correr a partir de que el asunto esté integrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada etapa tiene sus que veres, sus bemoles, tiene por ejemplo, o sus asegúnes, por ejemplo. Presentas una demanda, se admite, ¿no? Pensemos que eso no tiene mayor obstáculo. Pero hay un periodo de pruebas, hay un periodo de alegatos. Y previo Sí. a eso, si me disculpa ¿Sí? la interrupción, hay un periodo para que contesten la demanda. Para contestar, para trabar la Sí, litis, sí, claro, para exactamente. demanda, Todavía claro. está eso. Entonces es demanda, contestación, pruebas, alegatos, a veces se juntan en una sola audiencia, pero hay que hacerlo. Y luego, una vez ya que está listo el asunto, después de eso, viene lo que es el turno o la citación para sentencia. Digamos, atendiendo a la teoría general del proceso, una vez que se desahogan el procedimiento, Ujú. es decir, se aplazan los demandados, se les hace el conocimiento que hay una demanda en su contra, Ujú. contestan, se establece cuáles son los puntos de litis, se ofrecen y se abogan las pruebas para demostrar cada una de las pretensiones de las partes, se da la oportunidad de delegar, viene lo que conocemos como cierre de instrucción. Es decir, ya no se puede actuar, lo que procede es dictar sentencia. ¿No? ¿Sí? Exactamente. Entonces, no, la Constitución no lo dice y yo honestamente aquí sí le doy un punto a favor al legislador porque no debe de decirlo. La Constitución no debe de decirlo porque no, la Constitución no está para eso y ahí sí le doy una palomita al legislador por su grandiosa técnica legislativa de que sí, efectivamente no, la Constitución no se va a poner a decir pues de a partir de cuándo y todo eso, ¿no? A dar como en términos generales, ¿no? Da como es un norte, ¿no? La Constitución no es un norte, pero no te dicen si es noreste o oeste, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces, para contestar esa pregunta de a partir, si la Constitución dice algo, no menciona a partir de cuándo se empieza a computar el plazo de 6 meses, y me parece que sí lo debe decir una ley secundaria. Eventualmente tendrá que ser publicada una ley secundaria en relación a O este varias. tema, o varias tal vez, en relación a este tema para cumplir esto en materia fiscal y en materia penal. Bueno, Carlos, Jesús, pues me parece que teniendo claro que la Constitución establece 6 meses para resolver, pero no nos dice a partir de cuándo, creo que la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es si la reforma establece o señala cómo o da instrumentos para que se cumplan estos 6 meses.
Sí, señala un periodo hoy que tratándose de asuntos en materia fiscal, en materia administrativa, tienen 6 meses para resolver. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo? No. ¿Da algún mecanismo? No, solo da la consecuencia de no cumplir con eso es, lo voy a leer textualmente, es en caso de no cumplirse con el plazo señalado, plazo de 6 meses, y que no sea, que no sea dictada la sentencia en ese plazo, el órgano jurisdiccional, ya sea el tribunal, juzgado, etcétera, que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora en los términos que establezca la ley. A ver, entonces aquí yo tengo una duda. Disculpen, yo sé que tengo más dudas que respuestas. No, yo pero también no tengo. Tribunal de Disciplina. ¿Qué es el Tribunal de Disciplina? ¿Y a quién regula? Bueno, es que ya ese es otro tema, porque ese es un tema muy espinoso, por lo menos para mí. Es muy espinoso. Pero en términos generales, digo, a reserva de que tengan una mejor aportación. Salvo su mejor opinión, como dice una persona que nosotros conocemos. No, digo que seguro estoy que sí tienen una mejor opinión, ¿verdad? Pero el Tribunal de Disciplina, dice aquí, el Tribunal de Disciplina, digamos, en términos generales, se encarga precisamente de la disciplina de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Dice que es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica y gestión para emitir sus resoluciones. Me parece que eso es lo relevante. Pero hay algo también que a mí me llama la atención del Tribunal de Disciplina, porque es un órgano que investiga y resuelve. ¿Qué investiga? Investiga las denuncias o de oficio las malas prácticas, o sea, todo lo que viene siendo como que no cumplan con los deberes, los servidores públicos, no cumplan con sus deberes dentro del Poder Judicial de la Federación, pero la Constitución les da la facultad de tener un doble carácter, es de investigar y de sancionar. Okay. Entonces, siendo un tribunal, porque está compuesto de 5 magistrados, es juez y parte. Es juez y parte, exactamente. Entonces, pero bueno, ahorita no yo no voy a entrar tanto en detalles de lo que es el Tribunal de Disciplina, pero básicamente es eso, es un órgano que vigila. ¿Vale? Pero me parece que lo relevante de esto, salvo su mejor opinión, de lo que acabas de leer, es que la reforma, si dice que la consecuencia del incumplir con este plazo de 6 meses es que se dé aviso al Tribunal de Disciplina, pues la reforma está acotada al Poder Judicial de la Federación. Aquellos órganos que no pertenezcan a él no tendrían por qué dar aviso al Tribunal de Disciplina. No, bueno, perdón, pero también habrá un Tribunal de Disciplina a nivel local. Ah, sí. Pero es que por eso decía, lo peculiar o lo incomprensible para mí de estos 6 meses o de esta forma en la que se plasma y que quiero creer, como lo dicen ustedes, que se va a regular en leyes secundarias y demás, es que los tribunales locales también habrán de observar o de respetar ese plazo. Y si no lo cumplen, o si no pueden cumplirlo, o si ven complicado cumplirlo, tendrán que dar aviso a su tribunal de disciplina, que tendrá que verificar y corroborar si se justifica o no ese retraso. Y luego, cuando ellos agoten su proceso y resuelvan y llegue a los tribunales federales, vamos a tener otros 6 meses para que en ese órgano se resuelva en definitiva ese asunto, al menos en esas 2 materias que de forma expresa se contemplan. Y si por alguna razón no se puede cumplir o es complicado hacerlo, el tribunal federal, el tribunal o juzgado federal tendrá que dar vista a su tribunal de disciplina federal para que también regule, para que también verifique o compruebe ese dicho, ¿no? Entonces va a haber como una dualidad en los tribunales de disciplina y en la observancia de ese plazo para, digamos, justificar a quien no pueda cumplirlo o para sancionar a aquellos que aparentemente no van a tener una justificación y que no pudieron resolver en esos 6 meses, a nivel local y a nivel federal. Pero eso no deja de ser un reflejo de la naturaleza del juicio de amparo como medio de defensa extraordinario. De alguna manera, la justicia ordinaria, entendiendo por ella todos aquellos tribunales que no sean de amparo,
tienen su plazo para resolver sus asuntos. Tiene que ser este. Ajá, pero si cualquiera de nosotros somos parte de un juicio y hay una sentencia que estimamos violenta nuestros derechos humanos, tenemos el derecho de promover el juicio amparo, que es otro juicio, no es una instancia. Es una cuestión técnica, aunque pareciera instancia, no lo es, donde se tiene que volver a respetar este plazo, pero es por la propia naturaleza del juicio amparo. Compadre, o sea... Sí, pero eso, la reforma, no sé si bien o mal, o en forma muy genérica, dijeron, no, pues les vamos a poner 6 meses para resolver los asuntos penales y fiscales. Y si no puedes cumplirlos o hay alguna razón especial, avísale al Tribunal de Disciplina. Pero no distingue si estamos hablando de las autoridades locales o las autoridades federales. Que eso creo yo que sí debe estar en la ley secundaria. Y lo cierto es que también la reforma aparentemente está dirigida tanto a los tribunales federales como a los locales. Entonces, ambos van a tener en sus ámbitos respectivos un tribunal de disciplina, ¿no? Que tendrá que cumplir con el mandato constitucional. Y sus tribunales y juzgados locales también yo digo que tendrán que participar. Sí, de hecho sí está ordenado que tengan un tribunal de disciplina. Bueno, aquí voy a aprovechar de tu experiencia, Jesús Chuy, que es que más experiencia tienen todos nosotros en casi todo, si no es que en todo, ¿no? En el Poder Judicial de la Federación, por no ser, en lo que tú conoces, ¿cuáles crees que sean las razones por las cuales la resolución de un asunto se puede dilatar en el tiempo? ¿Por qué se retrasa? ¿Es deliberado? ¿Intencionalmente los tribunales buscan no resolver? ¿O atiende a otra serie de cuestiones? Yo creo que atiende a otra serie de cuestiones. Pero primero aquí quisiera aprovechar la pregunta para desahogar un comentario que me hicieron en una plática que tuve la oportunidad de estar en una universidad. Cuando se habló sobre era, si mal no recuerdo, el rezago, sobre el tiempo que tardaban los asuntos en resolverse. Una propuesta que se hizo para que los asuntos se resolvieran más rápido, al margen de lo que dice la reforma, que esto que voy a decir no está en la reforma, es el problema de la saturación o del exceso de trabajo que hay ya en los juzgados federales, que es lo que conocemos nosotros. Yo no puedo hablar de los tribunales locales o los juzgados locales porque no sé cómo están sus estadísticas, ¿no? Entonces decíamos, por lo menos en Nuevo León, desde el 2003, si no me equivoco, solo hay 3 tribunales colegiados en materia administrativa. Y desde el 2003 al 2024 se han creado más tribunales federales de justicia administrativa, más salas regionales, digamos aquí. Esas no corresponden al Poder Judicial de la Federación, sino al Ejecutivo. Pero conocen de asuntos en materia administrativa que tarde o temprano llegan a los tribunales colegiados en materia administrativa. Entonces, las personas promueven juicios de amparo en contra de las resoluciones de esas salas. Exacto. Entonces tenemos, digamos, más tribunales administrativos federales. Tenemos un tribunal agrario en Nuevo León que tiene más asuntos. Tenemos más salas del Tribunal de Justicia Administrativa local, que se han creado también del 2003 a la fecha, que también genera más asuntos administrativos que van a llegar a los tribunales colegiados en materia administrativa. Tenemos más juzgados de distrito en materia administrativa, que generan más asuntos que van a llegar a los tribunales colegiados en materia administrativa. Entonces, estos órganos, digamos, de una primera instancia o de un primer momento, digamos, de la justicia ordinaria. Sí, ¿no? Pongámoslo así, ¿no? A lo mejor no es correcto decir producen, pero ante ellos se generan más asuntos que se resuelven, a lo mejor en un tiempo más prudente o más rápido, pero que luego llegan a los 3 tribunales colegiados en materia administrativa que tenemos. Y entonces, si hace 15 años llegaban, no sé, vamos a pensar, 100 asuntos a cada tribunal en materia administrativa, pues hoy llegan 500 o 600, ¿no? Y esos 3 tribunales colegiados en materia administrativa ahora tienen que resolver más asuntos con el mismo personal que tenían desde hace 20 años. Seguimos siendo, o siguen siendo los mismos 12 secretarios para las 3 ponencias. Yo diría que lo más relevante es que siguen siendo 9 magistrados. Sí, claro. ¿No? Porque realmente quien resuelve son los magistrados. Tenemos, sí, pero digamos para maquilar, si lo vemos como una especie de maquila de trabajo, si lo quieren ver como productividad, que desafortunadamente a veces así nos ven en números y no en bueno, así se mide nuestro trabajo. Sí, desde la perspectiva estadística.
Y así Porque- es como pareciera que nos sancionan. Es que no produces más, te sancionan. Cuando dejan de ver lo que hay detrás de esa producción. Si tienes un asunto con una complejidad mayor, pues no la puedes resolver en 3 días. Si tienes ahora 20 asuntos más con una complejidad mayor, pues tampoco lo puedes resolver en un mes. Entonces, todo este contexto lo trato de comentar para tratar de dar una idea o entendimiento de por qué se genera este rezago que acusa o que motivó la reforma, aparentemente la reforma judicial. Vamos a decir, el rezago existe. Ajá, pero entonces, entendiendo o tratando de dar a entender por qué se genera ese rezago, la reforma, desde mi punto de vista, no da las herramientas para combatirlo. ¿Por qué? Porque nada más nos pone, ahora vas a tener que resolver en 6 meses. Y vamos a creer que la normativa secundaria te va a explicar a partir de cuándo corren esos 6 meses, que si va a ser a partir de que el asunto está en estado de resolución, que no van a contar el tiempo de que se integraron las pruebas y todo eso. Que no va a contar el periodo vacacional del órgano jurisdiccional. Sí, pero aún así no explica cómo 3 tribunales, hablando de Nuevo León, 3 tribunales en materia administrativa van a poder resolver todo lo que resuelven 8 o 10 órganos locales. Por la excelencia que caracteriza el Poder Judicial. Entonces, sí. Y no lo digo con ironía. Que sigue existiendo, ¿no? No lo digo con ironía, sino uno habla con cualquier titular del Poder Judicial de la Federación y te dicen que se caracteriza. Pero no vamos a entrar a discutir. Les voy a contar algo que me tocó escuchar de un magistrado en un curso de materia laboral que estaba tomando. Y me quedó muy claro, o se quedó grabado en mí, que uno nos dijo que si hay algo que caracteriza el Poder Judicial de la Federación es que trabaja de forma excelente y rápido. No excelente, no rápido, sino excelente y rápido. Entonces, así trabajamos. Somos muy buenos de lo que hacemos. Por la mayoría de nosotros, de la mayoría del Poder Judicial de la Federación, a lo mejor ya no, y trabajan rápido, ¿no? Pues como diría el Chavo el 8, ¿no? ¿Quién fue Chespirito? La intención es esa, ¿no? O sea, yo no creo que nadie de mala gana quiera retrasar sus asuntos. O sea, me parece que todos hacemos el mayor esfuerzo por tratarlos de resolver lo más rápido posible y de la forma la mejor correcta, ¿no? Ajá. Entonces, digo, aclarado eso, el punto es, si tenemos más órganos que de primera instancia generan más asuntos y no somos capaces de reconocer que está rebasado los 3 tribunales de la materia a nivel aquí del cuarto circuito, ¿no? Pues yo no veo cómo se pueda abatir ese rezago con una reforma que ahora me va a traer un titular impuesto de forma popular. Te puedo decir algo que a mí se me ocurre, pero esto sí es a forma de chiste, pero luego se los comento. Entonces, y volviendo a lo que me dijeron en esa conferencia, o no a mí, sino lo que le dijeron al público tratando de debatir mi argumento o cuestionar el argumento de que estamos rebasados en el trabajo, de que el rezago no tiene que ver con... Discúlpame, Chuy. De casualidad, en esa plática, había un reconocido miembro del Poder Judicial de la Federación. Reconocido no, pero había miembros del Poder Judicial de la Federación. Pero había uno en particular que tenía bastante fama. Okay. Pues no, tampoco hay mucha fama. No le damos más importancia. Pero no vamos a dar nombres. El caso es que la aportación que esta persona o este personaje daba, o este compañero, ¿no? Dicho con todo respeto. ¿Su compañero? Ajá. Es que hay que editar eso. Lo que proponía es que hubiera más vías, y eso se me hizo inteligente. O sea, decía, no vamos a solucionar, él lo quiso comparar con el problema del tráfico en Nuevo León. ¿A poco si creamos más calles vamos a solucionar el problema del tráfico? En mi opinión, sí. Si yo tengo más accesos de San Nicolás a San Pedro, pues voy a llegar más rápido por otras vías. Fíjate que en ese tema específico no es el ejemplo idóneo, porque hasta donde yo entiendo, los estudios urbanísticos demuestran que mientras más vialidades tengas y más grandes, la tendencia es que haya más automóviles. Sí, entonces eventualmente se saturan y vuelve a llegar al tráfico. Sí, así es. Entonces, te digo, de inicio yo, mientras estaba diciendo, yo sabía, pues que sí, pero luego da una explicación que así a mí se me hizo inteligente, o sea, se me hizo interesante la propuesta. Y es que hay que buscar medios alternos para solucionar los problemas. Por supuesto. O sea, el arbitraje, por ejemplo, creo que sería
un aspecto interesante incluir a nivel Poder Judicial Federal. Yo no me imagino cómo funcionaría, pero se me hace interesante que hubiera un arbitraje entre la autoridad y el ciudadano para evitar el juicio de amparo. Oye, tengo una multa que es totalmente inconstitucional porque carece de fundamentos y motivos. ¿Por qué voy a llevarla a un juicio que va a durar 1 año y medio para que se la declare inconstitucional, le devuelvas lo que pagó? Y la podemos arreglar en un arbitraje. Si tú como autoridad te puedes sentar con el ciudadano y decirle, oye, sí es cierto, la multa estuvo mal impuesta, vamos a negociarla. No se me ocurre cómo, ¿no? Para no cuestionar la lealtad del ciudadano ni la intención de la autoridad, pero que lo pudieran negociar y evitar el juicio de amparo. A lo mejor esa sería una forma de abatir el rezago, con una regla de arbitraje, con una forma de evitar la promoción, hablando del juicio de amparo de los tribunales federales, para que disminuyan los ingresos. Porque de otra forma, yo no veo cómo a nivel de lo que tenemos aquí en el circuito, pudiéramos abatir ese rezago, combatir todo ese trabajo que tenemos, si siguen siendo solo 3 tribunales colegiados, siguen siendo solo 9 magistrados, 12 secretarios, un secretario de acuerdos. 12 secretarios por tribunal. Ajá, más el secretario de acuerdos, que se encarga de revisar el trámite de 1000 asuntos, con 10 oficiales, o menos de 10 oficiales, o sea, cada uno lleva más de 150 asuntos. Que son, en materia administrativa, en Nuevo León son 9 magistrados, 39 secretarios, de los cuales 3 son secretarios de acuerdos, es decir, no elaboran proyectos, y esos tienen que conocer todos los asuntos de materia administrativa del Estado, ¿no? Entiendo que el área conurbada son solamente 3 millones de habitantes, ¿no? Sí. Más el resto del Estado, ¿no? Entonces, digo, ahí creo que hay que ser honestos y decirlo, el rezago no se va a acabar plasmando que tienes que resolver en 6 meses, si no le das las herramientas para poderlo hacer. Entonces, si no estableces reglas para evitar la promoción constante de juicios de amparo, y no digo evitarlos como una restricción, sino como una forma de mediar entre el ciudadano y la autoridad para que pueda llegar a un arreglo sano y no tener que promover el juicio de amparo para hacer que se respeten sus derechos, pues entonces hay que reconocer que necesitas tener más tribunales o darle más personal para que pueda operarlo, ¿no? Y con eso, efectivamente, poder combatir el rezago que hay y resolver en un tiempo más corto las controversias. Déjame ver si lo entendí bien y lo voy a tratar de decir en español. El rezago que existe en el Poder Judicial de la Federación en buena medida se debe a que hay mucho trabajo y el ritmo con el cual se crean nuevos órganos no es proporcional a la cantidad de ingresos adicionales que año con año se reciben. Es decir, cada año en el Poder Judicial de la Federación se tramitan más asuntos y si bien se crean nuevos órganos, en Nuevo León, en el caso específico que nos dijiste, no ha pasado, pero digamos a nivel nacional sí, lo cierto es que no alcanzan o no son suficientes para distribuir el trabajo de tal manera que los asuntos se resuelvan en el plazo que la Constitución establece como expedito, ¿no? Rápido. ¿Entendí bien? Sí. Y ahora ahí yo quisiera nada más abonarle algo más. También habría que meditar por qué tenemos más juicios de amparo. Si el juicio de amparo es una instancia o un medio de defensa del ciudadano contra los actos de autoridad, y entonces tenemos más juicios promovidos contra las autoridades, quiere decir, en mi opinión, que hay más inconformidad del ciudadano con las autoridades. Puede ser. Que si hubiera una cultura mayor de respeto de la autoridad a los derechos del ciudadano, tuviéramos menos juicios de amparo. Bueno, esa es una lectura. Otra, no es que quiera ofender a la autoridad, pero habría que ver si la cantidad de juicios de amparo que tenemos hoy en día son proporcionalmente mayores que las que teníamos hace 10 o 20 años. ¿Qué quiero decir? Habría que ver cuántos juicios de amparo se promueven, por decir algo, por cada 100,000 habitantes. Y sería interesante tener ese dato a lo largo del tiempo para ver si ha habido un incremento real del número de juicios de amparo por habitante, o si simplemente ese incremento se debe a que como hay más personas, pues es más fácil que la autoridad violente los derechos de alguna de ellas, por simple hecho que hay más posibles afectados, ¿no? Digo, hay muchos enfoques. Además, no se nos olvide, a partir de 2011, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un cambio radical en la forma en la que tenemos el juicio de amparo.
entendiéndola que es, oye, este es un mecanismo para defender derechos humanos. Ujú. Por lo cual, por la propia naturaleza de los derechos humanos, que lo hablaremos en otro programa, eso solamente se puede ampliar. Cada vez tenemos más derechos, más garantías para hacerlos valer. A menos que en la Constitución el legislador diga que el derecho llega hasta tal lugar y así ya no se puede extender. Eso es algo que podríamos comentar otra vez y creo que lo platicamos un poquito en épocas anteriores, si no me recuerdo. Pero bueno, pues pareciera que en nuestra experiencia, por lo menos en la de Jesús, la solución sería... no, ustedes van conmigo a la fiesta. Por supuesto. Voy a decir que Chuy dijo. Sí, no, y si no, que vean el video. Sí, por favor, vean el video, ¿no? Bueno. No, pero lo que yo siento es pareciera que oigan, pues una propuesta que tenemos para combatir el rezago, por lo menos se les pusieron dos. Una es, pues, establezcan más tribunales, ¿no? Para que la carga de trabajo en cada órgano sea menor y los asuntos duren menos en trámite y resolución. La segunda, hay que establecer mecanismos alternos para que se pueda solucionar los conflictos que tiene la persona a pie, el gobernado, con las autoridades, ¿no? Sí. Es que en relación al tema, a lo que estás comentando ahorita, fíjate que yo rescato algo de todo lo que están comentando aquí, es que eso de que dices, oye, pues es que hay que ver cuál es la razón por la que se están promoviendo más juicios, comentan, o vamos a dar esta otra solución. A mí eso me revela que la reforma judicial no tomó en cuenta esos aspectos, no tomó en cuenta el aspecto la razón real por la cual hay un rezago. Porque pareciera, por lo menos de lo que deriva del plazo de 6 meses, pareciera que el rezago deriva de negligencia por parte de los servidores públicos. Ineficiencia. Sí, por una cuestión de ineficiencia, ¿no? Por parte del servidor público. Pero no te das cuenta que, vamos, suponiendo sin conceder que sea en parte ineficiencia, pero eso es una pequeña parte en comparación con el problema real que tienes, pues, y que yo considero que no es un problema, el rezago en el Poder Judicial no es un problema de ineficiencia, es un problema de recursos, un problema de número de tribunales, no es un problema de ineficiencia. Yo estoy convencido y estoy seguro de eso, puesto que en la corta o larga trayectoria que tengo en el Poder Judicial, jamás he platicado con un secretario que esté guardando, entre comillas, un asunto, a ver qué pasa. No, al contrario, todos están... Sí, no, y menos con un juez. Al contrario, el juez o el magistrado está, por así decirlo, como decimos por ahí, detrás del secretario, diciéndole, oye, pásame el asunto, oye, vamos a platicarlo, oye, que tienes alguna duda, o sea, siempre están ahí. ¿Por qué? Porque, digo, así nos forman en el Poder Judicial, así nos han formado de decir, hey, el trabajo tiene que salir, y a veces de manera de broma decimos, o sale el expediente o sales tú, o sea, porque el asunto tiene que salir. No, lo dirás de broma, es un dicho muy común en el poder, todos sabemos que cuando llegamos a un grado de responsabilidad, que es el del secretario, el asunto no sale mal, nuestro trabajo se juega. Sí, claro. Entonces, no es que tengamos una motivación porque salga, es al contrario. El no cumplir con nuestra obligación de hacer el proyecto de sentencia o hacerlo de forma retrasada sin una causa justificada puede poner en juego nuestro trabajo. Y lo mismo sucede con los jueces. A los jueces lo revisa el Consejo de la Justicia Federal, los magistrados, y de repente llegan a ver los dictámenes, a ver las estadísticas y dicen, oye, tienes asuntos muy viejos, ¿qué está pasando? ¿No? Claro, en las auditorías pueden llegar a incurrir en responsabilidad. Digamos, nadie está tranquilo sabiendo que tiene asuntos viejos. Nadie. No, y no los guardan ahí a ver qué pasa. Sí. No, o sea, si están ahí, como comentaba yo ahorita, no es por falta de eficiencia, es por falta de recursos, de capacidad Estamos hablando humana. en términos generales. De capacidad siempre humana. Existe la posibilidad de que haya alguien que esté haciendo su trabajo de forma indebida, no lo desconocemos, pero nuestra experiencia nos dice que eso es algo excepcional. Es algo excepcional, y yo nunca me he topado. Yo no conozco a alguien que deliberadamente lo haya hecho, pero que puede haber. Claro, pero bueno, y entonces que la reforma, vuelvo al punto de los 6 meses, la reforma al
al querer combatir o querer establecer un plazo máximo de 6 meses, ya ni siquiera de saber cuándo empiezan a ir ese plazo, a partir de qué momento empieza a correr ese plazo, o en qué instancia, o dónde terminan esos 6 meses, ya ni siquiera con eso es. Por lo menos a mí me revela que la reforma o el legislador estaba partiendo de la base de que no salen por falta de eficiencia, ¿no? Por negligencia, incluso hasta por corrupción, digo, no sé, pero ¿por qué? Porque el rezago de poder judicial no se va a resolver con estableciendo un plazo dentro de la reforma, ¿no? A ver, no Carlos, Jesús, en este episodio no lo hemos comentado, pero en el anterior sí señalábamos que uno de los ejes rectores de la reforma, o dos de los ejes rectores de la reforma, era, primero, la destitución, ahora sabemos, escalonada de todas las personas que actualmente fungen como jueces y magistrados, los despidieron en fechas diferenciadas, pero todos salen, ¿no? Y su sustitución por jueces y magistrados, que serán ministros de la Corte, que serán designados mediante la elección popular, es decir, irán a elección y ganará el cargo a quien tenga más votos. Entonces, la duda, bueno, es más, el hecho de escoger jueces y magistrados por votación, o incluso ministros, en sí mismo, ¿ayuda a combatir el rezago? Pues no, hay una curva de aprendizaje. Pero hay una curva de aprendizaje. No, claro. Oigan, perdón. Justamente hay algo que quería comentar al respecto. Ahorita que estás trayendo ese tema, bueno, me voy a brincar otro punto ahí que tenía. No te brinques puntos. Bueno, antes de llegar a ese punto, por lo que decían también ahorita de la curva de aprendizaje. No, un poquito más para atrás, para que no me vaya a caer en el aire esta idea. La reforma también, y esto es un reconocimiento del representante del Estado mexicano con la Corte Interamericana, en la charla que hubo, que no hay un diagnóstico, pero está reconocido. A ver, Jesús, ¿nos podrías poner un poquito de contexto a qué te refieres con charla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? O sea, con motivo de la propuesta, cuando se... De la entonces propuesta a la reforma. De llevar a cabo la reforma al Poder Judicial Federal, se planteó una instancia internacional por parte de los juzgadores federales. Digamos, se presentó una demanda o se promovió una instancia ante la Corte Interamericana. Es que bueno, ahí yo no quiero a lo mejor decir algo indebido. No conocemos los tecnicismos, pero digamos, se acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, previo a resolver o digamos a atraer este caso, hace una medida para revisar lo que motiva esa petición y cita a las partes, al Estado mexicano y a todos los que intervinieron, digamos, en esa especie de denuncia o de demanda, ¿no? De carácter internacional. Entonces, van los representantes de la Corte Interamericana, van el representante del Estado mexicano, los representantes o la parte acusadora o demandante, iban juzgadores federales, integrantes de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura, jueces federales, y expusieron sus motivos, digamos, que justificaron esta denuncia o demanda de carácter internacional. Y el Estado mexicano hace su planteamiento de defensa. Entonces, entre ellos hay uno que es muy interesante, donde le dicen, los representantes de la Corte Interamericana cuestionan al Estado mexicano sobre, ¿y qué motiva esta reforma? O sea, ¿qué justifica que lleves el cese de todos tus jueces? Y magistrados, ¿sí? De todos tus juzgadores federales. O sea, ¿cómo se justifica que de la noche a la mañana les digas, sabes qué? Todo se me va. Por la razón que quieras. O sea, ¿qué análisis llevaste a cabo? ¿Qué estudio? ¿Qué diagnóstico? Dijo, no hay. Y empezó como que ahí a divagar y a decir unas cosas, pero reconoció que no hay un diagnóstico. Entonces, hay una confesión expresa. Pero no dijo, como dijera un extinto, pero súper reconocido cantautor mexicano, ¿por qué, cuando le preguntaron por qué despidieron a todos los jueces, no dijo,
Lo que se ve no se pregunta. No se les ocurrió. No, yo creo que faltó nada más eso. Porque si hubiera dicho eso, pues todos entendemos, ¿no? Ajá. O sea, sí, pues sí. Pero no, ni ahí les alcanzó para dar una razón como esa. Entonces, qué preocupante que se reconozca a nivel internacional que nuestros legisladores plantearon una reforma ya avalada, ya votada, todo lo que quieran decir, sin un estudio previo de las condiciones en las que estábamos laborando, en las que estaban laborando los juzgadores, magistrados, los tribunales locales y federales. Simplemente se partió de que no se está cumpliendo con alguna especie de meta o con algún objetivo, y por eso hay que cesarlos a todos, ¿no? Entonces digo, por eso quería comentar esto, porque vamos a empezar a tocar otros temas que van a partir de que se están cesando a todos los jueces, pero el cese está reconocido por el Estado mexicano, que obedece a una decisión que no está diagnosticada en algo. Es decir, no está reconocido que obedece la nada. Pues sí. O sea, sería, entonces, como podemos decir, obedece a una cuestión caprichosa, pues que no tiene sustento ni fundamento alguno. A lo mejor ese sustento y fundamento no era algo que se pudiera explicar a nivel público, ¿no? Tal vez. A lo mejor. Ajá. Porque, a ver, el poder político siempre tiene razones por cuáles hacer las cosas. Yo no Claro, me creo que claro, es que una de razón manera, siempre- además sí, porque sí, ¿no? Una razón simple. No creo que hayan agarrado un dado y hayan establecido, si caen 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a hacer esto. Pues Hay números no, primos y no, hay no, números no, primos. Se hicieron una tómbola para decir quién se va en un día y quién se va en otro, pues, ¿por qué no echarlo a la suerte? ¿Cómo vamos a cambiar el es poder que eso de judicial, la tómbola no fue la suerte, fue, mira, los vamos a correr. Pero como no sabemos quién sí y quién no, no me voy a dedicar a tiempo a pensar por qué uno y por qué no el ¿Quién otro. tiene Mejor, más tiempo? ajá, mejor vamos así, ¿verdad? ¿Sí? Además, como dijera Thanos, o no fue si fue Thanos o Dos Caras, Harvey Dent, que es el azar es justo. Ah, sí, fue dos No, caras. fue Dos Caras, ¿no? El azar es justo, no ve con quién, todos iguales. Harvey Dent, mejor conocido como Dos Caras, el villano de Batman, ¿no? Ajá. Y traía una moneda con dos caras, ¿no? Pues no le Es que era la Dos misma, Caras, era No, la perdón, misma cara. la misma cara, Era la ajá. misma Con cara. dos que eran la misma cara. hasta que se quemó y pues ya una estaba manchada, ¿no? Y ahora sí ya era dos Claro. caras. Pero bueno, pero en relación con el tema, o sea, continuando con la cuestión del rezago, y que ahorita hiciste el comentario de que los jueces que lleguen elegidos popularmente, pues cómo ¿Cuál es la eso va a vinculación entre una contribuir? cosa y la Ajá. otra, no? Fíjate que yo creo que al contrario, Yo tengo una idea de eso cómo va a hacerlo, tener, pero- pero ahí te va, yo creo, por lo menos para contestar esa inquietud, yo Ajá. creo que va a ser en contra, va a jugar en contra del rezago eso. ¿Por qué? Fíjate que hay algo aquí, quisiera, en la reforma, que quisiera compartírselos y destacar, que dice, Ajá. el tribunal, habla del tribunal de disciplina, Ok. evaluará el desempeño de las magistradas y magistrados de circuito y las juezas y jueces de distrito que resulten electas en la elección federal que corresponda durante su primer año de ejercicio, ¿no? Primer año. Primer año de ejercicio. Entonces, ok, ¿esto qué significa? Vamos a ir desglosándolo. Este es el artículo, digo, para que lo Quien guste pudieran seguir, verificar, quien pues guste no piense que verificar. estamos leyendo cosas que no existen. Es el artículo 100 de la reforma de la Constitución, ¿no? Ya hoy, pues ya está publicado, efectivamente, Ajá. de la Constitución. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el Tribunal de Disciplina va a evaluar, ¿sí? Va a evaluar a todos los juzgadores en su primer año de ejercicio, ¿no? Recordemos que son 9 años, por ejemplo, para jueces y magistrados son 9 años, y con opción a reelegirse, pero durante el primer año de esos 9, el Tribunal de Disciplina los va a evaluar, ¿no? Va a evaluar el desempeño. ¿Qué establece la Constitución de cómo se va a llevar a cabo esta evaluación? Bueno, la Constitución prevé que la ley secundaria va a establecer los métodos, criterios, indicadores aplicables a dicha evaluación. Muy bien el legislador. Pero hasta ahí, muy bien, otro punto. Otra palomita por el legislador. Pero menciona también que la ley secundaria señalará las áreas intervinientes en los procesos de evaluación y seguimiento de resultados, garantizando la
imparcialidad y objetividad de las personas evaluadoras, o sea, de los que te van a evaluar, así como los procedimientos para ordenar las siguientes medidas correctivas o sancionadoras cuando la evaluación resulte insatisfactoria. Y vienen dos medidas, una correctiva y la otra sancionadora. Pero hasta aquí me voy a detener aquí un poco. ¿Qué dice aquí la Constitución que va a decir? ¿Qué dice la Constitución que va a decir la ley secundaria? Primero, que va a cuidar que la evaluación y el seguimiento de los resultados, las personas que intervengan ahí deben de ser imparciales y objetivas, ¿no? Eso es lo que la ley secundaria va a cuidar. Además, la ley secundaria va a tener medidas correctivas y sancionadoras basado en lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Una medida correctiva y una medida sancionadora. La medida correctiva es el inciso A, es medidas de fortalecimiento consistentes en actividades de capacitación y otras tendientes a reforzar los conocimientos o competencias de la persona evaluada, a cuyo término se aplicará una nueva evaluación. Lo voy a tener ahí, es la medida correctiva. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que la evaluación sea, dice, insatisfactoria, una vez que el juzgador o la persona juzgadora, como dice aquí la Constitución, falle esa evaluación, o sea, o no la acredite o resulte insatisfactoria de esa evaluación, no pasa la evaluación. como decimos, no pasó el examen, exactamente, o sea, el Tribunal de Disciplina está evaluando y la persona juzgadora en su primer año de ejercicio no pasa el examen. ¿Qué va a hacer? ¿Qué sigue? Va a decir el Tribunal de Disciplina. Ok, lo que sigue es, vete a estudiar, léete este libro, no sé, lo voy a poner en ejemplo, léete este libro, métete este curso, vete este video en YouTube, no sé. Ve la sobremesa. Sí, ve la sobremesa, claro. Híjole, no creo que no dice, o sea, lo que la Constitución establece, lo que la reforma establece es que ve y prepárate, es más, léete este temario, estúdialo, y cuando termines, el plazo lo voy a establecer yo, dice, ven y te voy a volver a evaluar, ¿no? Esa es la medida correctiva, o sea, básicamente lo está mandando a extraordinario, ¿no? Como decimos en la universidad, lo está mandando a segunda. Lo está mandando a segunda, como dicen aquí. Y el ciudadano que vivió la experiencia de una sentencia. Ahorita voy para allá, justamente, okay. Ahorita voy a poner el marco legal, el marco teórico, y ahorita voy a decir, ahorita vamos a entrar a cuáles son las repercusiones reales, porque estamos hablando desde a la luz del rezago, ¿no? Bueno, una vez hecho lo anterior, ya que le hacen la nueva evaluación, viene una medida sancionadora. Dice, es el inciso B. Cuando la persona servidora pública no acredite favorablemente la evaluación que derive de las medidas correctivas, o sea, de haber seguido a segundas, o se niegue a acatarlas, el tribunal, ojo, el Tribunal de Disciplina, podrá ordenar su suspensión hasta 1 año y determinar las acciones y condiciones para su restitución. Voy a hacer una pausa aquí. Te suspendo 1 año y si quieres que te restituya tienes que hacer esto. ¿Cuáles son las acciones o condiciones para su restitución? No lo sabemos. Okay. Supongo que en la ley secundaria, en una ley secundaria lo va a decir. No, no podemos saberlo porque dependerá de caso por caso. Dependerá de caso por caso, pero me imagino que la ley secundaria tendría que abarcar más. Así que por lo menos aquí, dejarlo en términos generales, otra palomita para el legislador. Punto y seguido. Transcurrido el año de suspensión, sin acreditar satisfactoriamente la evaluación, el Tribunal de Disciplina resolverá de manera fundada y motivada la destitución de la persona servidora pública sin responsabilidad para el Poder Judicial. Oye, yo tengo aquí, quisiera hacer una interrogante que no tiene nada que ver con el rezago. Okay. Pero sí con la o sea, muy padre y todo, pero mira, yo tengo una duda. A ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Dicen. Sí tengo esa duda, pero no les voy a comentar. Pero sí tiene que ver con esa capacidad que tiene el Tribunal de Disciplina de suspender y luego separar. A ver, ¿cuál es la concordancia o cómo se relaciona el hecho de que los titulares del Poder Judicial de la Federación, los jueces, los magistrados, los ministros, los magistrados del Tribunal de Disciplina, del Tribunal de Administración, que no hemos hablado de él, pero también va a existir, tienen una representación popular? Ellos van a llegar al cargo porque la gente votó por ellos. Entonces, si ellos llegaron al poder, al cargo, por el voto popular,
¿qué facultad tiene un órgano para separarlo? Si el pueblo votó por él. ¿Es congruente esto? Qué profundo diría. Bueno, sí, eso ya es muy profundo. Es que me quedé pensando, a ver, si la idea, si una de las... Si el pueblo Lo vamos a votó hablar. por ti, ¿por qué el tribunal de Lo- disciplina te va a hacer? Ajá, bueno. lo vamos a hablar después, pero una de las causas que se expusieron o razones que se dijeron para promover la reforma al Poder Judicial de la Federación era el acercar al pueblo a los jueces, o al revés, acercar a los jueces al pueblo. Supongamos, el pueblo vio una terna de candidatos, dijo, yo confío en esa persona va a resolver los asuntos. ¿Quién tiene la capacidad para destituirlo? Tribunal de disciplina. Bueno, pues el tribunal de disciplina. Pero Sí, no debería. Yo creo que debería ser el Senado, ¿no? El Senado pudiera ser. Pero es que aún cuando fuera el Senado sería tanto, o la Cámara de Diputados. aprovechando la ocasión, como dicen. Entonces, si esto lo aplicáramos al cuerpo legislativo, podrían tener o deberían de tener un tribunal de disciplina que evaluara el trabajo del legislador, de tal forma de que al margen de si hayan votado por él 10 millones de ciudadanos, si no produces nada en tu labor como legislador, pues te deben de suspender. No, a mí me parece válido que todo servidor público esté sujeto a revisión y en caso de incumplir con alguna normatividad, separarlo del cargo, por supuesto. Ajá. El caso más extremo es el presidente de la República, actualmente desempeñado por una mujer, pero digamos, hay algunos casos específicos, muy poquitos, en los cuales se le puede separar del cargo. Traición a la patria, básicamente, ¿no? Que es algo que yo quiero creer que no va a pasar. Yo no creo que alguien que llegue al cargo del presidente de la República haga algo en contra del país que se puede considerar traición. Pudiera existir, no hay que eliminarlo, pero me cuesta mucho. No se me ocurre cómo puede encuadrar en traición a la patria. ¿Qué tendría que hacer un presidente para Permitir traicionar a la patria? o trabajar de manera activa con una potencia extranjera para mover el país? Pero estamos hablando de cuestión militar, Sí. ¿no? O deliberadamente permitir en perjuicio del país que alguna empresa nacional, extranjera, privada, tenga un lucro indebido sobre bienes de la nación. Ahí pudiera ser, ¿no? A mí el ejemplo claro me parece que es en materia militar, ¿no? Sí. En materia militar me parece que es muy claro que si tú colaboras con una potencia extranjera para meter el país, es traición a la patria, ¿no? Sí, ahí no, pero es lo único que se me ocurre. Pero, a ver, volviendo al punto, la justificación fue que el pueblo escoja a sus jueces, los van a quitar. Sí, que se equivoquen, por supuesto. O sea, a mí me parece válido. Pero ellos fueran los que pero lo que yo no entiendo es, no lo hemos hablado, lo hablaremos después, pero a ver, ¿cuáles son los requisitos para acceder al cargo? ¿No? ¿Qué requisitos académicos o de conocimiento necesitas para poder ir a competir a la elección? Porque si tú no tienes esos requisitos, ¿por qué después te tendrían que evaluar para ver si los cumples? Ya que estás en el cargo, ya que ya ganaste. Y si no lo cumples, te suspendemos. Y si no cumples con lo que te ordenemos que cumplas en la suspensión, te separamos. Pues es que como que en un marco ideal, yo me imagino que lo que buscan es calificar tu eficacia a la hora de ejercer el cargo, ¿no? Pero eso no estaba condicionado para yo aspirar a hacerlo, ¿no? O sea, sabes a lo que vas, porque si ahorita te inscribes para ser candidato o aspirante a ser juez o magistrado, sabes que si no cumples con los estándares de productividad que está estableciendo en la Constitución, te haces acreedor a esas sanciones, al margen de que hayas tenido miles de votantes a tu favor. Que ahí entro a lo que tú dices, ¿no? Qué interesante reflexionar que si el pueblo me propuso a X o Y persona, sea un tercero, un ente administrativo, el que bajo parámetros muy que ellos van a designar, particulares, que no va a ser el pueblo directamente. Exacto. No, bueno, pero el Tribunal de Disciplina sí está conformado por magistrados electos popularmente. Y el juez fue electo popular. Sí, claro. No, o sea, es que al final de cuentas en teoría sería la voluntad del pueblo que le quite el cargo a otro que también fue voluntad del pueblo. A ver, pero no, porque hay algo que no estamos tomando en cuenta. Que esto a lo mejor habría que desarrollarlo en otro episodio. Pero mira, hasta donde yo entiendo, los jueces serán electos por la población
del órgano jurisdiccional, que se ubique en el órgano jurisdiccional a decidir, ¿no? O sea, en la localidad. aquí en Nuevo León va a votar por sus jueces, no va a votar por los jueces que se desempeñan en Sinaloa, que se desempeñan en Coahuila. ¿Quién va a votar por los del Tribunal de Disciplina? Se me hace que todo el país, Sí, se me igual hace que los que ministros. los Y si ganan por votos de otro estado, ¿qué legitimidad tiene esa persona? Que gente de otro estado votó por él, pero no las personas que me designaron a mí En esta localidad. en esta localidad. ¿Estoy de acuerdo? Sí, sí. Pero, Totalmente. insisto, todo servidor público tiene que estar sujeto a revisión de su actuar y debe haber casos específicos en los cuales se les deba cesar de cargo, todos. Pero sí me parece que si la justificación para hacer la reforma, o al menos una de ellas fue, oye, vamos a acercar al Poder Judicial del pueblo, pues tendría que ser el pueblo directamente quien lo cese, ¿no? Bueno, sí, yo aquí voy a decir algo, pero me voy a poner, como dicen, Mucho populista, antes de espinarme, nada más. O sea, no es que defienda yo la elección popular de los jueces. El episodio pasado yo la defendí, ahora No es que yo la defienda, simplemente que sí puedo, o sea, porque yo estoy totalmente en contra de la elección de los juzgadores en general, pero pudiera entender o justificar esta parte en la medida en que el voto popular es para acceder al cargo, más no para permanecer en él. La reelección, ¿Sí? Por supuesto que es para permanecer en él. Claro, la reelección es para reelegir, sino más para afuera. Entonces es para permanecer en el cargo. No, porque ya es una reelección. No es ni siquiera es por el mismo periodo, ni siquiera ser por el mismo órgano. ¿Por qué no podemos quitar un diputado? No, claro. Yo lo único que comento es que a mí la justificación que yo encuentro es que le puede dar sentido, que ojo, no defiendo, yo estoy totalmente en contra de la elección popular de los jueces, pero me parece que si nos vamos a poner un poquito técnicos en esta cuestión de que quién lo puede remover, si el pueblo lo eligió, etcétera, vamos a caer como lo que llamamos en derecho, como en una prueba diabólica, ¿no? O sea, vamos hasta llegar al origen de todas las cosas, y pues no se puede. El pueblo da y el pueblo quita. Sí, esa es la consigna del poder político. Totalmente, pero hay otras maneras en las que te pueden quitar. O sea, no solamente como accediste al cargo mediante voto popular, solamente el pueblo puede votar para que se te quite otra vez. Me parece cuesta arriba porque no ni siquiera en un presidente, en un gobernador, en un diputado, hay otros mecanismos, son mecanismos legales, pues, para eso. Yo creo que está cuesta arriba de defender, entiendo que no estemos a favor de la reforma, pero yo aquí, lo único que me hace sentido a mí es que el voto popular es para acceder al cargo y no para permanecer. Aquí están diciendo una excepción, o un caso más bien, en el que si haces esto o si no haces esto, entonces te haces acreedor a ya no permanecer en el cargo, porque solamente accediste por medio del voto popular, pero no vas a permanecer por el voto popular y voto popular y voto popular, sino tendrían que votar pues, todos los días por ti o en periodos, podría decir, sí, 9 años, pero es una reelección, no es que se te amplíe ese periodo de 9 años. A ver, ¿no? Si no es así, supongamos que eventualmente llegas a una reelección y ganas. Y a ese juez le preguntan cuál es su antigüedad en el cargo. ¿Va a decir 1 año en lugar de 10? ¿Va a decir 2? Él va a decir, es que yo me reelegí en tal fecha. Entonces continúa en el cargo. Sí, continúa, pero puede ser o no. O sea, me refiero continúa en el cargo por un periodo distinto, pero continúa en el cargo. Exacto, pero no permanece, vaya, no es para permanecer, porque esos 9. O sea, ¿qué pasaría si hacen unas elecciones para decir, pues quítenlo a él? Sí. O sea, sí pudiera ser, claro, y decir, pues que lo quiten, pero eso no es el requisito. Pues. De hecho, yo no lo veo así. Fíjate, está interesante porque también, si no me equivoco, lo revisamos y en el siguiente capítulo lo rectificamos, ahorita lo anoto. Ya salieron algunas leyes secundarias aprobadas para esta semana o la semana pasada. Y creo que incluso hay una que habla de que van a poder nombrar jueces. O sea, si bien tú ganaste aquí en Nuevo León, a lo mejor te pueden mandar a Coahuila, te pueden mandar a Sinaloa o a Guerrero. Cuando tus votantes son de Nuevo León, exactamente. Entonces, si a lo mejor aquí hubo mucha actividad electoral,
mucho activismo por parte de la población y en otros estados no. O en otros estados, como según creo se ha estado divulgando, no hubo ni siquiera aspirantes para determinados cargos por miedo, por no sé por qué razón, pero no hubo los que se esperaban. Ajá. A lo mejor van a mandar de otros lados, de gente que votó, mejor dicho, gente votada por ciudadanos de otro estado, los van a mandar a ejercer a otro estado. Y también ahí, entonces sería ilegítimo el cargo ese. Pues, si lo vas a estar ocupando. O sea, creo que sí, claro, estaría mal, ¿no? Eso también. A ver, nada más que quede claro, y lo dije, todo servidor público está sujeto a revisión y a posible destitución. Lo que yo veo es, oye, como nadie sabe quién designa a los jueces, vamos a cambiar la forma en cuales llegan al cargo para que sea a través de votación, para que sea el pueblo quien los escoja. Pero a la vez, establezco que hay mecanismos por los cuales el pueblo se les va a destituir, pero no directamente por el pueblo, ¿no? Me parece razonable que haya un tribunal o un órgano administrativo que analice si están actuando conforme a derecho y en caso que encuentren alguna causa justificada, pues paguen, está bien. Sí. Pero entonces eso te dice que el pueblo no da y el pueblo quita siempre, ¿no? No, claro. Eso es lo que quiero, eso es lo que yo pretendía destacar, de que, oye, nos dijeron una cosa, sí, parece ser que la están haciendo, pero luego la Constitución establece mecanismos que son los mismos que ya existían. Ya ahí en el marco jurídico previo a la reforma ya establecía mecanismos por los cuales, donde se preveían en qué supuestos los titulares del Poder Judicial, la versión jueces magistrados, debían de ser destituidos, como lo existe con cualquier servidor público. Claro. O sea, había causas de responsabilidad. Sí. Ok, yo probablemente la intención o al punto que estabas exponiendo, probablemente yo no entendí la intención porque no estoy muy al día con la propaganda que se le hizo previo a la reforma. Y yo me estoy basando, o sea, ahora sí que únicamente en el texto constitucional, ¿no? O sea, yo solo me estoy basando, y como eso no viene en el texto constitucional de que el pueblo da y el pueblo quita, me imagino que eso es como un eslogan, ¿no? Que se manejó en las mañaneras o vete a saber en dónde, que suena más como a demagogia más que a democracia. No, es que es un eslogan de democracia, de la democracia moderna. Sí, pero es que la democracia tiene un gran problema y la democracia tiene un gran problema. Sí, pero tiene un gran problema. Y a mí se me hace que su mayor problema son los votantes. ¿Por qué? Porque los votantes que no están informados, o dicho más crudo, los votantes que son ignorantes. Porque si tienes a un montón de ignorantes votando y decidiendo el futuro de un país, ¿no? Y no hablo solo de México, de cualquier país que tenga un sistema democrático, pues la verdad es que es muy peligroso. A ver, yo le matiz. Eso. La realidad es que todos somos ignorantes. Ok, en el sentido filosófico de la palabra, la diferencia, sí. No, en el sentido estricto de la palabra, somos ignorantes. La diferencia es que ignoramos cosas distintas. A ver, si ponen a discusión una ley que tiene que ver con hidrocarburos, yo no sé nada. Sobre hidrocarburos yo nomás sé que pienso en petróleo, claro, y gas natural. Precisamente, ¿no? Pero el ciudadano de a pie no vota por las leyes. El ciudadano común, o sea, uno no vota por las leyes. Vota el representante. Que va a votar por las leyes. Claro, pero él ser representante es su obligación informarse. Es más fácil que él, que todos lo elegimos, se informe, se asesore con gente, pensemos en hidrocarburos, que se asesore con gente especialista al respecto y que basado con ese conocimiento técnico especializado de esa persona que sabe de hidrocarburos, pero el representante conoce nuestras necesidades o las necesidades de quien votamos por él, entonces él puede ser un justo medio de decir, ok, lo técnico, el conocimiento de este asesor en hidrocarburos es esto, pero las necesidades de mi pueblo es esta. Entonces, pues ahora sí que como dicen, ni muy, ni tantano, ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no le alumbre. Él tiene que, con ese conocimiento técnico que ya tiene porque el asesor o el experto en hidrocarburos le dio, él va a tomar la mejor decisión para los intereses de sus votantes, de quién lo votó. En un mundo de alto. A ver, yo tengo una pregunta. Diputados y senadores, ¿votan o tienen la obligación de votar lo que es mejor para sus votantes o lo que es mejor para toda la nación? No, lo que es mejor para la nación. Pero entonces puede ir en contra
de las cosas que le pidieron sus votantes? Sí, va en contra de los intereses de la nación. Claro que sí. Entonces la gente que votó por él pudiera alegar, oye, caemos a lo me estás mismo, traicionando. caemos a lo mismo. Lo que dije ahorita de una manera muy cruda y muy triste, es un montón de votantes, somos un montón de ignorantes votando. Eso es el detalle, que a veces, mira, lo entiendes cuando eres papá, lo entiendes muy claro, porque, o cuando eres maestro, no sé, que tú, con niños chiquitos. Los niños chiquitos te piden cosas que ellos quieren, pero que tú sabes que les hacen daño. O sea, mi hijo me la pasa pidiendo dulces, chocolate, eso, y no le tengo que dar eso. ¿Qué pasa si piden cosas que no les hacen daño? ¿Qué pasa si, digamos, vivimos en Nuevo León? Si la gente de Nuevo León pide que sus representantes en la Cámara de Diputados y Senadores aprueben un pacto fiscal que permita que Nuevo León se quede con más recursos de la federación que los que actualmente le están dando, porque aportan más. Digamos, oye, nosotros en impuestos federales pagamos X cantidad de dinero y por cada peso que aportamos nos dan, digamos, por decir un número, actualmente 50 centavos, queremos que aumente 75. Pero Nuevo León a lo mejor no llega ni siquiera a 6 millones de habitantes, de un marco de 120. Y resulta ser que el resto de votantes de las otras 31 entidades federativas dicen, no, lo que más le conviene al país es que de Nuevo León, de cada peso que aporte, se quede con 40 centavos. Es lo que más nos conviene al resto de los 110 millones de habitantes. Entonces, el representante de Nuevo León, que tiene la obligación primaria de ver por su estado, estaría obligado a ver por el bien de los 120 millones de habitantes o ver por el bien de la gente que votó por él. Porque es la representación popular, porque él tiene, pero entonces no está representando. No, claro que está representando. No, espérate, no está representando a quienes votaron por él. Ah, ok. Ese es el problema. Sí, pero es que realmente hay una trampa. Hay una trampa. Me estás poniendo una trampa. No, estoy explicando una situación que sucede, que de facto sucede. Pero está incompleta, creo yo, porque la trampa aquí creo yo que hay es que se escucha muy bonito el decir, entonces no estás, como no estás atendiendo mis intereses o lo que yo te estoy pidiendo, no me estás representando. No, al contrario. Yo sé lo que le conviene al país. Sí, porque estoy informado. Tú me elegiste. Lo que le conviene al país no es lo que te conviene a ti. Pero a la postre te va a convenir, porque todo el país va a salir a flote. Estamos hablando de un ideal, ¿no? Todo el país se va a ver beneficiado y vas a vivir en un país mejor, porque tú no necesitas ese 75 que tú me estás pidiendo. Con el 40 lo vas a hacer bien. Y al contrario, si yo te dejo el 75 aquí, vas a afectar a muchísima gente o en muchísimos sectores del país donde eso se va a ir en picada, porque aquí sí, ponle, en un primer momento se va a ver enriquecido este pedacito de tierra, pero y todo el país, no nos olvidemos que es como estar en un mismo barco, y el hoyo está al frente, y yo estoy acá atrás. A ver, la pregunta es, ¿quién tiene la obligación de ver por el resto de entidades federativas? Los representantes de cada una de las 31 entidades federativas diferentes, o el representante en este caso, el Estado de Nuevo León. ¿Quién tiene esa obligación? Es que ese es un tema complicado en cuanto a la democracia, porque si tú me dijeras, si esto fuera una cuestión privada, que fuera un apoderado, una persona, que estuviera diciendo, ¿sabes qué? Lo que más te conviene es que dones dinero, porque te va a traer a la larga, va a hacer que tu comunidad viva mejor, y por tanto, hipotéticamente en un futuro, tus ganancias van a ser mayores. Pero yo no quiero donarlo, yo quiero quedarme con más dinero. Le podríamos decir, oye, te estás excediendo en el mandato que te dieron originalmente. Sé que no es lo mismo, porque son intereses particulares, pero si la democracia es, oye, como no podemos actuar todos al mismo tiempo, vamos a escoger representantes, y estos representantes expresamente están yendo en contra de aquello que te pidieron tus representados. Es que incluso de aquello que te llevó al cargo, ¿no? Exactamente. Porque también sea un tema de deshonestidad. O sea, si tú como candidato le ofreces a tu estado, voten por mí porque yo voy a jalar agua para su molino. Pues entonces de ahí estamos mal, ¿no? Ajá. O sea, es que yo creo que hay un tema muy complejo, difícil, porque por uno se da el aspecto como del bien común, por el que debemos de velar todos, por el que deben de velar todos aquellos que ejercen un poder o un cargo público como servidores. Y dice, oye,
sí es cierto, a ti te interesa que haya más recursos en tu entidad, que haya una mejor infraestructura, Ajá. pero también debemos de cuidar a los otros ciudadanos que también tienen carencias y a los que tenemos un deber de darles. ¿Por qué? Como mexicanos. Pero eso no está en discusión. Sí, ¿no? No, Ahí estamos todos de acuerdo. Sí, o sea, es un tema espinoso porque por otro lado está el deber o la honestidad o la transparencia con la que me debo conducir como servidor público que llegó al cargo electo por un grupo al que yo le ofrecí algo y al que luego no le voy a cumplir. O sea, como lo que pasó con los diputados o senadores, ¿no? Que estaban en un partido y para favorecer a otro se brincan a otro y votan con la reforma. Y su discurso ejemplo, ¿no? en la tribuna es que yo estoy viendo por el bien del país, ¿no? Y soy, espérate, todos los que te llevaron ahí es que eso votaron por un ideal diferente. Eso nos hace preguntarnos algo. Cuando votamos principalmente por el candidato, en el caso específico de diputados y senadores, o por el partido. Porque si votamos por el candidato y cambia el partido, no pasa nada. Es que ¿no? ahí entramos luego en el tema de cómo cada persona ve la política. Esto es uno de los problemas que tiene la democracia liberal moderna, ¿no? Pero bueno, esta era una discusión acerca del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, yo creo que para el tema navideño hablamos de política. Sí, no, y aparte, el tema navideño hablamos de cosas más importantes. Aparte, me parece que lo que hace que no se pueda llegar a un punto medio es que muchas veces esta discusión se hace en dos planos, o en planos distintos, más bien. Porque pues, mientras, por ejemplo, Isidro está hablando o estás comentando de entre cosas hipotéticas o ideales, pero mezcladas con cosas reales. Por ejemplo, y Chuy está hablando de cosas reales, por ejemplo, o de casos concretos, no tanto reales, más como casos concretos de decir, el diputado que ofrece, promete tales o cuales cosas y que al final no las cumple. Y por otro lado, yo estoy hablando de cuestiones meramente ideales e hipotéticas, pues entonces por eso ¿Quién está hablando de eso? No, tú estabas como un híbrido. O sea, mientras él hablaba de cosas concretos, yo estaba hablando de meramente ideales, tú estabas hablando de un híbrido. Entonces, no, por lo menos me daba. Yo estoy en el punto medio. Me daba esa impresión porque cuando yo por ejemplo, te comparto lo que yo creo que debe ser un mundo ideal, ya me sacas el caso concreto, entonces ahí ya no embona lo que, por ejemplo, que yo sigo pensando que el representante debe de atender la necesidad del bien común, no, y no, oye, pero entonces no representas a los que te votaron, pero es que los que te votaron ya, o sea, tú tienes que atender el bien común. Sí, claro. Pero si prometiste algo y que por eso te votaron, es que eso ya es un caso concreto, eso yo ya no estoy hablando de eso. Pues, sí. Yo pensaría que los representantes lo que tienen que ser representar. Sí, pero representar no es darle todo lo que te piden. Pero no son sí, Santa Claus. No, es que, a lo mejor nos da lo que te piden, pero sí poner y votar. Tienes un deber de dar la cara, de ser congruente con lo que te llevó, pero también de dar la cara y decir, ¿saben qué? Esto no lo podemos hacer por esta razón, ¿no? Pero no ocultarse detrás de alguien más. Eso creo yo que tiene más que ver con liderazgo y con representación. Porque el líder sí puede decir, oye, yo sé que tú quieres esto, no te conviene. O no es liderazgo, o es riesgoso, o es nocivo para otros. Por eso yo diría, no acusaría así, bueno, sí hay una combinación, ¿no? Entre no sé si decirle ignorancia, apatía o la indiferencia de los votantes, ¿no? Al momento de elegir por quién voy a votar. O sea, somos ignorantes porque no nos informamos de qué está proponiendo esa persona. Me quedo con su imagen, me quedo con su spot, me quedo con sus redes sociales, pero no me informo de qué hay detrás de esa persona. Desde ahí yo soy un ignorante, porque es un poco lo que pero también soy indiferente a la vida política. ¿Por qué? Porque vivo en mi burbuja de que tengo un buen trabajo, tengo una buena vida, llevo un buen ambiente. O vivo en mi burbuja, como obliga a despertarme a las 5 de la mañana, irme al campo. Al campo de golf. Al campo a trabajar en la tierra. Bueno. Regresar a la casa ya oscurecido, cenar, y la verdad, mis fuerzas no me dan. Sí. O mis condiciones materiales no me permiten dedicarme a la política, porque, pues, oye, si no trabajo, no como. Pero ahí yo diría que por lo menos como ciudadano tendríamos todos el deber. Pero también ciudadano. De por lo menos rascarle un poquito a los candidatos que van y me ofrecen algo. ¿Por qué? Porque tan responsable es el ciudadano que va a votar,
como el que aspira a un cargo público y a través de mentiras, a través de demagogias, ofrece algo que no es capaz de cumplir o que no va a poder cumplir nunca. Y entonces hay una doble responsabilidad del que elige y del que es elegido. De que luego cuando estoy en el cargo me retracto de lo que prometí y hago otra cosa. Pero y aterrizándolo a la función, a la reforma judicial, para ya no irnos a la vida política y espinosa. A ver, vamos a retomar. Ajá. O sea, qué peculiar lo que decíamos. ¿Qué va a prometer el candidato a ser juez o magistrado? Lo hablamos en el episodio anterior. Ajá. Hacer justicia, meter a la cárcel culpable, liberar al inocente. Vamos a prometer justicia completa, imparcial, gratuita y expedita. Ajá. Entonces ellos, pues de entrada, tendrán que hacer lo que ya tienen el deber de ser los jueces que actualmente ejercen sus cargos, tendrán el deber de cumplir con lo que actualmente ya se cumple, y estarán, yo creo que en la situación complicada de si dictan una resolución que no convenza o no agrade al poder político de mayor fuerza en el país, dar una explicación de por qué resolvieron así. O retractarse porque no le gustó al presidente o a la presidenta. Actualmente, nosotros decimos que la legitimidad de los jueces está en sus resoluciones. Lo que nosotros conocemos como fundar y motivar, que es explicar las razones y los fundamentos de derecho por los cuales resuelven un asunto de determinado sentido, eso lo tienen que hacer asunto por asunto. Cada asunto es particular y tienen que resolverlo con las cosas que hay en actos de marco. Pero ahora en 6 meses. Y si no te lo hacen 6 meses, bueno, tienes la ventaja de que primero te van a poner un examen de segundas, ¿no? No sabemos si es por eso, a lo mejor bueno, por la curva de aprendizaje, ¿no? Te van a dar un año de ventaja. O sea, a lo mejor tú mandas... No ventaja, perdón, a lo mejor el juez manda su informe y dice, mira, este asunto tiene 6 meses un día, lo que pasa es que tiene mucho trabajo. No creo que eso lleve necesariamente a que lo manden a hacer un curso y a hacer un examen. A lo mejor le dicen, oye, bueno, resuélvelo, dale prioridad, resuélvelo, te doy 2 semanas para que lo hagas. ¿Pudiera ser? Sí, pero en la vida, ahora sí que en el cotidiano que tenemos en los tribunales, ¿cuántos asuntos tenemos de más de 6 meses? Es mejor no decirlo. Ajá. Es información pública. Y no es por gusto, ¿no? Pero entonces, quienes lleguen y tengan este deber de resolver, pues es porque prometieron abatir el rezago de entrada, abatir la corrupción, acabar con el nepotismo. ¿Cuál era el otro que nos faltaba? Acercarse al pueblo, ¿no? Entonces, pues espero que tengan todas las herramientas para lograrlo, y que es creo que lo que estamos criticando, que la reforma propiamente no les da esas herramientas para cumplirlo. A ver, que lo que criticamos es el texto de la reforma, más no a las personas que eventualmente van a ocupar esos cargos. Nosotros creemos que todos nosotros esperamos que quienes lleguen a desempeñarse como jueces y magistrados en el futuro logren una mejor impartición de justicia, de suerte que vivamos en el país. Creo que eso es algo se supone que es por el que todos queremos que creemos que la reforma no señala cómo se va a lograr, pero esperamos que se logre, ¿no? Sí. Más allá que podamos estar en contra de la reforma en sí misma. Pero bueno, entonces, del rezago, ¿se cumple? ¿No se cumple? No, pues, se hace algo. Creo que la reforma no dice cómo. De hecho, en este punto de las evaluaciones, yo iba a agregar yo agregaría más bien que esto, al contrario, va a afectar en el rezago, porque si durante el primer año de ejercicio el Tribunal de Disciplina los va a evaluar, y pensemos que es insatisfactoria o sea, que no pasan el examen y lo suspenden 1 año, o sea, dices, habrá que ver qué dice la ley secundaria. Espérame, pero pues si lo suspendes de entrada, pues quiere decir que pues ese juez, ese magistrado, esa persona, esa persona juzgadora, no, hasta como dice la reforma, esa persona juzgadora pues no va a estar. Entonces, ¿a quién van a poner? Digamos, ¿van a poner al secretario en funciones o a quién van a poner? No sé, pero si estando un titular de conocimiento de toda la gente que conoce cómo se trabaja en un tribunal, en un órgano jurisdiccional, si estando los titulares es complicado combatir el rezago,
Imagínate si ese titular lo suspende durante un año. Entonces, esto va a contribuir a que el rezago se haga más grande, porque a los asuntos no dejan de llegar, no dejan de llegar y cada día llegan más asuntos. Y ya a manera pues de refilón, como dicen por ahí, esta evaluación que se va a hacer en el primer año de ejercicio, que, bueno, ¿cómo va a ser? Apenas en la ley secundaria lo van a decir, pero si dice aquí que las medidas de fortalecimiento, la medida correctiva va a ser capacitación y otras tendientes a reforzar los conocimientos o competencias de la persona evaluada, yo puedo suponer o prever que va a ser un examen, la evaluación va a ser un examen de conocimientos, ¿no? O tal vez elaborar un proyecto, tal vez defender a manera de tesis ciertos puntos, pero algo que revele conocimientos. Entonces, a manera nomás de reflexión, y no era más sencillo hacerlo antes de que se diera el cargo. Sí. Como decían por ahí, pues exámenes sí, tómbola, ¿no? Entonces digo, lo pongo porque esto se supone que una reforma o esta reforma es para mejorar. Y al parecer, esta evaluación no se hizo antes de acceder al cargo. O sea, ¿por qué? Porque ya está en el cargo. ¿Y qué pasa si no tiene los conocimientos o no es capaz, porque habla de capacitación para el cargo? Pues ya es juez, ya es magistrado la persona. Y es juez por representación popular. Exacto. El pueblo quiso que él fuera juez. Pero ahora te das cuenta, porque el Tribunal de Disciplina, por las facultades que la Constitución le otorga, se da cuenta, porque el tribunal es el que va a revisar, digamos, va a evaluar. Vas a decir, oye, me doy cuenta que no obstante, o pese a que el pueblo te eligió, tú no eres capaz de ser, ni con las medidas correctivas, ni con nada, ni en primeras ni en segundas, demostraste o acreditaste que eres capaz de ser una persona juzgadora, entonces te tengo que destituir. Pero una vez que ya fue juez, que ya fue juez o fue magistrada esa persona, pues entonces esto yo lo veo como un gran problema, por lo menos desde el punto de vista jurídico, porque esto puede dar lugar a un montón de personas que a lo mejor en un ejercicio de humildad, pues, o de falta de humildad, no reconozcan que no son capaces que no somos capaces de ser jueces, pero no obstante, llegamos al cargo por voto popular, porque somos populares exactamente, y en el primer año se dan cuenta de que, hey, no eres capaz de ser juez. Y además, si mal no recuerdo, dijiste algo ahí que a mí me llamó la atención. O sea, también inteligentemente el legislador cubre al Estado mexicano, porque dice que serán sancionados sin responsabilidad para el Estado. Para el Poder Judicial. O sea, si yo la riego como funcionario, derivado de mi falta de capacidad. No es un despido. No. En español, digamos. Pero no sé si también se refiere a la responsabilidad administrativa del Estado. Ah, claro, por las sentencias que emitió. Pero ahí no hay. Será más por una cuestión laboral, ¿no? No, más bien creo que es cuando dice que será. Pero ¿por qué no una responsabilidad administrativa? O sea, como en Estados Unidos, donde si condenas mal a una persona, hay un deber de indemnizar. O sea, que poco a poco en México ha ido creciendo el tema de la responsabilidad administrativa del Estado, donde encontramos ya algunas resoluciones dictadas por los jueces federales, donde sancionan a autoridades de distintas dependencias públicas porque actuaron mal en contra del ciudadano. Sí. La clínica de seguridad social que no atendió bien a un paciente, la encargada de carreteras que no tuvo señalamientos y generó la pérdida de una familia. Si me permites, sobre eso dice: transcurrido el año de suspensión, sin acreditar satisfactoriamente la evaluación, estamos hablando de evaluación, el tribunal resolverá de manera fundada y motivada la destitución de la persona servidora pública, sin responsabilidad para el Poder Judicial. O sea, la responsabilidad, entiendo yo, tiene que ver con la destitución. Por eso decía el tema del despido. No por el ejercicio indebido de su función. Eso es otra cosa. O sea, oye, te vamos a destituir, pero nosotros no somos responsables, entonces no puedes reclamar alguna indemnización. Por eso yo decía el tema del despido. Yo sí lo entiendo. Sí, ahora, lo que dices, no hay que echarlo en saco roto, porque
que el poder político es como es, y a lo mejor luego lo quieren llevar para la responsabilidad administrativa. Es que caso, ¿no? Si no está ahí, porque sí creo que no estaría ahí lo que estoy comentando en el rubro yo creo que no, pero si le trasladamos al ejercicio, que si llegó aquel que es muy popular, pero que no tiene conocimientos, y hace un trabajo muy cuestionable en la función jurisdiccional. Que lleva a la suspensión y luego el cese, ¿no? Sí, pero antes de eso lleva a una sentencia donde condena indebidamente a una persona, donde, no sé, genera pérdidas para una familia o para justificar el indebido actuar de una autoridad administrativa, no sé, en un caso extremo, ¿no? Pero es derivado de su falta de capacidad, de que nunca ejerció una función, de que lo llevó al cargo fue la popularidad que tenía. Bien o mal, fue bien electo por el ciudadano, pero a la hora de ejercer, a la hora de toparse con un caso, lo resolvió con desconocimiento del tema. Y entonces ahí también podría haber, entraría la responsabilidad del Estado que avaló que existiera un juez, por lo que dices tú, lo voy a evaluar hasta después de que ejerció la función, no antes de ejercerla. A ver, entiendo lo que quieres decir, creo que sería, voy a evaluar su desempeño sin previamente haber analizado si estaba capacitado para ejercer el cargo. Eso es a lo que te refieres, ¿no? Y eso genera, o va a generar una responsabilidad, yo digo, para el Estado por permitir que quien ocupe el cargo no esté capacitado para ello. No, puede ser. No sabemos, porque también no conocemos cuáles son los comités de evaluación yo tengo de los otros poderes. De si podemos decir que no está capacitado y no hay requisitos para ejercer el cargo. Híjole, pues es como si dijéramos que para ser médico cirujano, como no pusieron requisitos para ejercer, pues no estamos seguros si el que te operó sabía o no cuando te quitó la vesícula en lugar del riñón. Yo sé que lo que dices suena pero tengo mis dudas de si pueden decirle, oye, ¿no estás capacitado? Bueno, es que no había requisitos. No había requisitos. Y como dijera alguien, si una cosa no es... Nada teme el que no sabe. Si algo no tiene definición, o sea, no es nada, si no hay requisitos para ser juez, cualquiera puede ser juez. Entonces, ¿cómo le dices que no está capacitado si cualquiera puede ser? Bueno, y yo creo que vuelvo a lo mismo a lo de que esto es para acceder al cargo, más no para permanecer. Sí. Creo que por ahí, y ahí se lo dejo, si un legislador lo está viendo, pues ahí en la exposición de motivos, ahí ponga. Insisto, yo ya dije, todo servidor público está sujeto a evaluación en su desempeño y si su trabajo lo hace mal, merece las sanciones correspondientes e incluso la separación del cargo. Todos estamos de acuerdo con ello, ¿no? Todos. Nada más que, pues sí, nosotros por nuestro trabajo diario sabemos de la cantidad de conocimientos técnicos que deben de tener las personas para desempeñarse como juez. Pero la reforma, yo no estoy de acuerdo, eliminó cualquier evaluación previa para acceder al cargo. Entonces, yo no sé si podemos decirle que no están capacitados, lo que no quiere decir que no podamos decirle que resolvieron mal, porque son cosas distintas. Pues es que bueno, tú puedes estar capacitado y equivocarte. Habrá quien nos diga, no quitaron las reglas de evaluación. La cuestión es que no sabemos cuáles son. O sea, porque el Poder Judicial Federal tiene su comité de evaluación que publicó, sí, o sea, que donde se sabe quién te va a evaluar y cómo te van a evaluar y que se van a tener que poner a estudiar los que aspiren a ser candidatos por conducto del Poder Judicial Federal. Pero desconocemos cuáles son las reglas del comité de evaluación del Poder Legislativo. Desconocemos las reglas del Poder Ejecutivo. A ver, ¿no? pero es que a nivel constitucional, ¿cuáles son los requisitos para acceder al cargo de juez, magistrado y ministro? Ser licenciado en Derecho, tener el promedio de 8 o su equivalente. O 9 en la materia, si vas especializado. Se trata no haber sido procesado, sentenciado por ¿cómo se llama? Por delito y gozar de buena reputación. Las 5 cartas de y haber recibido bueno, la de la carta de los vecinos es para acceder a la lista, digamos, de aspirantes. Pero ya como si nada más te piden eso, digo, pues, por supuesto te pueden decir, oye, te equivocaste. Sí, claro. De hecho, fíjate que había una jurisprudencia que hablaba de esta en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el artículo 110, ahí me disculparán con la fracción, creo que es la 4ª.
habla de notoria ineptitud. Las causas de responsabilidad. Ajá, habla de las causas de cese, digamos, de los juzgadores. Y una de ellas es la notoria ineptitud o descuido en la actividad jurisdiccional. Y sí, se escucha, pues viene de inepto, ¿no? De ineptitud. Entonces, pero la Corte, por allá en el 97, emitió una jurisprudencia al respecto. Y hace poco la leí, y decía que una de las cosas que tomaba en cuenta para ver si, o para calificar esa notoria ineptitud o descuido en el jurisdiccional, era, fíjate, precisamente la antigüedad en el cargo. Porque decía, otra era la carga de trabajo, porque decía que puede ser que un asunto, o sea, sea más complicado y atendía digamos, la complejidad de un asunto podía ser por lo voluminoso o por lo difícil del problema jurídico, o ambas. Entonces, no es yo creo que aquí podríamos traerlo también a colación, no estén capacitados y ojalá pues las leyes secundarias lo desarrollen mejor, porque pues no va a ser lo mismo juzgar o que el tribunal de disciplina procese a alguien o sancione a alguien que tiene pues en su primer año, ¿no? O que después llegue una denuncia ante un juez porque se tardó mucho en resolver un asunto o lo que sea, pero que ya tenga 8 años, o sea, ya casi esté por concluir su cargo. Entonces yo creo que van a ser más estrictos debes de ser más estricto con el de 8 años que con el que tiene 6 meses en el cargo, ¿no? Por la cuestión, porque también la Corte hablaba de la organización en tu tribunal o en tu juzgado, también forma parte de la notoria ineptitud y el descuido en la actividad jurisdiccional. Aquí hay algo que hay que hacer reconocimiento al público. Los jueces, digamos, ejercen una doble función. La jurisdiccional, que es conocen y resuelven asuntos, y una administrativa, que tiene que ver con los recursos materiales humanos del órgano en el cual desempeñan su trabajo. Ellos, si bien hay marcos normativos que establecen, atendiendo al cargo, cuáles son las funciones, ellos tienen cierta libertad para designar, oye, todas las personas que tengan el cargo, por ejemplo, los secretarios, se van a dedicar a esto, se van a organizar de esta forma, los servidores públicos que tengan el cargo de oficial, judicial, van a apoyar a sus secretarios de esta manera, o pueden configurarla de la manera que crean que consideren más óptima, más eficiente, sí, ¿no? Y si su organización lo que hace es que haya más rezago, pues es responsabilidad de ellos. Sí, y ahí es lo que menciona la Corte, que una mala organización a tal punto de que revele un descuido en su actividad jurisdiccional puede ser motivo de cese. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque la misma Corte hizo estas razones de que un asunto pudiera ser muy voluminoso o un juzgado puede tener tanta carga de trabajo que es humanamente imposible darle la atención que se merece en los plazos que se merecen, o en los plazos que la Constitución y la ley establecen para que un asunto sea resuelto. Entonces, aquí ya traído a lo que dice la reforma, va a haber en el primer año de ejercicio una evaluación, y esta evaluación a mí me da la impresión que no va a ser si está de capacidad para llevar o organizar un tribunal, o que no va a ser una capacidad propia de la función en el sentido material de la palabra. Sí, exacto, ese carácter administrativo del juez, o sea, de cómo el manejo de su personal, la organización, de lo que hablas ahorita, de un poco de liderazgo. Yo creo que no va a ser por ahí. Yo creo que la evaluación va a ir encaminada y por las medidas correctivas por la medida correctiva que estoy viendo aquí, que es más como de conocimiento. Entonces la evaluación va a ir enfocada a eso, a un conocimiento. Y yo aquí la crítica que viene, o que de mi parte, jurídicamente hablando, es que esa evaluación se pudo haber hecho antes de que el pueblo eligiera quién iba a ser juez. Ahora sí, ¿no? ¿qué les costaba dejar los concursos, pero a lo mejor modificarla, ya no la consecuencia de salir victorioso? A lo mejor si ganas un concurso, ya no era acceso al cargo de juez, sino que si ganas un concurso, vas a la boleta.
Y que, y que la gente escoja, ¿no? Habiendo existido el filtro de que... De una evaluación previa. De que, mira, todas estas personas sabemos que están capacitadas, escojan al mejor. Pero bueno. Pudiera ser, pero sí. Pero... Amiguitos. Una hora, tiempo, ¿no? 1 hora 40 minutos. A lo mejor recortamos la parte que hablamos de democracia. Porque nos desviamos mucho del tema. Nos desviamos. Y decíamos que... Y a lo mejor la gente piensa que nos enojamos, pero no. No. Somos muy pasionales. Está interesante. No se va a eliminar. A lo mejor lo ponemos aparte, ¿no? Sí, pero sí, a lo mejor lo recortamos. A lo mejor. Ya luego vemos. ¿Algo más que quieran decir? Sobre el nada más por proseguir que... Si cerramos como en el pasado... ¿Alguna reflexión? Digo, la reflexión, o si coincidimos o no en si se supera ese punto, ¿no? A ver, Macho, la reforma, tal cual quedó en un texto constitucional, establece algún mecanismo para combatir, establece los mecanismos idóneos para combatir el rezago en la resolución de asuntos. En mi opinión, no. Carlos. En mi opinión, tampoco. Creo que coincidimos 3 de 3, creo que tampoco. Entonces, llevamos una de 2, en las que estamos todos de acuerdo, ¿no? Una de 2. Sí, porque de la corrupción, claro. El del anterior, eventualmente todos veremos. El tiempo me dará la razón, dice Pedro. No, es que con el tiempo la gente verá que los jueces serán igual de eficientes que los diputados. Y todo el mundo sabe que los diputados trabajan muy bien. Entonces es verdad. ¿no? Entonces, ¿algo más que deseen añadir, compañeros? Es un gusto estar aquí con ustedes y esperemos vernos más pronto de ya no tanto retraso porque pues hay que platicar más seguido. Sí, me gusta platicar con la gente, además de con ustedes, que la gente pueda sintonizarnos y que pues se enteren un poquito más o desde otro punto de vista de lo que está pasando con nuestro sistema judicial mexicano, ¿no? Claro. Sí, que se acabe un poco que se termine la apatía y se genere la inquietud de informarse sobre eso. Se puede no estar de acuerdo con lo que decimos, pero siempre es como lo citamos la vez pasada, no fue con la intención de ofender a nadie, no tenemos tampoco preferencias políticas con nadie, simplemente tratamos de explicar lo que vemos en este cambio, ¿no? Dejamos muy claro que todos buscamos el bien común, aunque no parezca siempre, buscamos el bien común. Sí. Pero bueno, queremos agradecer a todos aquellos que se hayan dedicado su tiempo para vernos. Por favor, recuerden darle un like, dejar un comentario y compartir con las personas que creen que les puede parecer interesante. Nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Bye. Bye.